Buenas, ¿qué tal? Estamos de vuelta. Saludos, moradores del refugio. Nos encontramos viajando entre lápices y plumas, explorando historias, tramas y todo tipo de géneros encantados, recorriendo el mapa en busca de nuevas aventuras. Eso sí, siempre acompañados de Alma Mínguez. Un saludo, aventureros. Daniel Cordero. Muy buenos, aventureros. Jaime Barón. Un saludo, aventureros. Y el que os habla, Víctor Vera. Y bien, pues tras sudar como es debido y presentarnos ante los apuntes, entraremos en el bosque y plantaremos nuestra hoguera. Saludaremos y, como es habitual, nos sentaremos y hablaremos mientras llenamos nuestros estómagos. En el episodio de hoy hablaremos de nuestra serie de El taller del escritor y hablaremos de los tipos de tramas que existen. Esta serie, como ya sabréis muchos y los que no, los que hayáis caído aquí de nuevas, que sepáis que tenéis todos los capítulos anteriores del taller del escritor, que os recomendamos que los oigáis por orden, porque vamos haciendo más o menos una explicación de cómo deberíamos tratar todo este tema para empezar a escribir. Y luego lo más importante, que se te olvidó mencionar, Víctor, es gratis. Es gratis. No tienen que pagar nada. O sea, ojo al dato. Que hoy en día hay que pagar por todo, salvo por el aire. Pero espérate. De momento. Espérate, exacto. No lo digas alto. Espérate, desafío total, solo digo eso. Sí. Exacto. Que hasta el soñar va a ser de pago. Sí. Como iba diciendo, en el episodio anterior ya hablamos, o ya entramos en el mundo de las tramas. Hicimos un capítulo más genérico. Y en este vamos a centrarnos un poco más en los tipos de trama que hay. Y bueno, vamos para allá. La trama, ¿vale?, es un conjunto de eventos y acciones que determinan el rumbo de una narración. Dependiendo del orden en que se cuente dicha historia, pues será un tipo de trama u otro. Tradicionalmente distinguimos 6 tramas: la narrativa, la descriptiva, la conversacional o dialogal, la expositiva o explicativa, la instructiva y la argumentativa. ¿Vale? Hemos vuelto al colegio de repente. Y bueno, vamos a ver un poco por encima qué es cada una. La trama narrativa presenta una sucesión de acciones realizadas por un personaje en un tiempo y un lugar determinados. La descriptiva presenta las características de un objeto a partir de la percepción sensorial de un observador. La trama conversacional o dialogal, observamos la transcripción de los parlamentos, las palabras, que pronuncian unos personajes de forma alterna. La instructiva establece una serie de preceptos, órdenes o instrucciones que han de ser cumplidos. Y la trama expositiva o explicativa habla de el autor cuando desarrolla un tema para hacerlo comprensible al lector. Y por último tenemos la argumentativa, que es cuando el autor alega razones para probar una idea. Bueno, yo simplemente decir que está claro que me he metido en la página web errónea y que en todo lo que tengo, lo que he buscado, no sirve absolutamente para nada, porque, claro, me he metido, pues que he empezado a buscar y he obtenido los 20 tipos de tramas literarias y resulta que, claro, pues, me he confundido por completo, así que tendré que ir con lo opuesto. Eso no es así, Jaime, y esta vez en tu beneficio. Porque realmente cuando hablamos de este tipo de cosas son clasificaciones que se hacen. Entonces, tú puedes hacer tantas clasificaciones de algo como hayas estudiado ese algo y con los prismas que le hayas dado. Entonces, ahora lo que ha dicho Víctor está bien porque es un tipo de trama referido a estos pormenores que él ha enunciado, pero seguramente el tipo de tramas que tú has visto tiene otro objetivo. Entonces, las dos listas están bien. Y depende de cómo las uses, pues pueden estar bien. Así que puedes comentarlas perfectamente, no hay ningún problema. Vale. Se habrá comentado las 6 tradicionalmente que se explican sobre todo en el colegio, ¿no? Porque yo recuerdo perfectamente haber estudiado estos tipos de tramas. Yo, de manera vaga, o sea, había olvidado, o sea, yo me acuerdo de la narrativa porque es la que más me suena y luego creo que
Bueno, la narrativa y la descriptiva. El resto me quedé diciendo, la informativa ya se me olvidó y el resto también. Este tipo de tramas que ha dicho Víctor son las tradicionales en cuanto al lenguaje. Entonces, cuando aludimos al lenguaje y a su uso, encontramos este tipo de tramas como forma de conformar ese lenguaje que da lugar al constructo que luego se convierte en la novela. Luego, si analizas lo que es el producto de una novela desde otra perspectiva, no sé qué tramas habrás traído tú, pero seguramente objetivo, desde la consecución de la obra, desde el nivel argumentativo, desde el nivel... Hay muchísimas maneras de clasificar y no hay una que sea única, sino que puede servir para distintos objetivos. Sí, yo aparte de estas he traído otras, ¿eh? Sí. Luego las veremos si queréis. Vale. Dale. Mira, también podemos clasificarlo en un texto como trama dominante o subdominantes, ¿vale? Como imaginarán, pues diversas tramas textuales pueden combinarse en un mismo texto. Todos aquellos que hemos leído y hemos escrito, pues queramos o no lo hemos visto, así que... Y se dice que la trama que ocupa el lugar más extenso o el más importante en un escrito es su trama dominante. Por ejemplo, en una novela predominará la trama narrativa, ya que el narrador intenta contarnos una historia, pero en algunos pasajes puede indicar cómo era tal habitación o cómo vestía cierto personaje, sería la trama descriptiva. En otros trozos de la obra puede esbozar una opinión y sostenerla con razones, sería la trama argumentativa. O naturalmente puede reproducir la conversación de sus protagonistas, que sería la trama dialogal, etcétera, ¿no? Y decimos que esas secuencias menos extensas o que se subordinan a la trama dominante, pues serían las subdominantes. Cada género literario y cada forma textual pues suele seleccionar una determinada trama dominante, ¿no? Depende el género, suele dominar más un tipo de trama que otra, pero no tiene por qué ser así. Tú puedes crear una historia de un género que tenga una trama dominante cualquiera y tú la quieras hacer dominante otra muy diferente, ¿no? Eso cada uno, si es capaz y lo sabe hacer, pues es posible. Pero básicamente, por lo que estás contando, o sea, y corrígeme si me equivoco, tú en una historia tú puedes ir combinando este tipo de tramas, ¿no? A lo mejor en un capítulo estás a lo mejor más en una trama descriptiva, como Tolkien, ¿no? Describiendo las grandes descripciones del paisaje, de una habitación, hasta de cómo es el tintero de un maldito escritorio. Pero a lo mejor en el siguiente capítulo te interesa más una trama conversacional, ¿no? En la que a lo mejor una serie de individuos están hablando sobre un tema crucial. O sea, que se pueden ir combinando. No hace falta que una novela se rija y según tu clasificación, digo. No, se rija, no. Todas las novelas tienen varios tipos de tramas de este estilo. No vas a hacerla toda narrativa, también hay conversacional y descriptiva, sino no coge forma la novela si no las vas combinando. Una novela al final es un entramado, ¿no? Entramado de múltiples tramas. Entonces, ni siquiera de un capítulo a otro. En el mismo capítulo puedes haber cambiado el registro infinidad de veces. Y si te pones a analizar esa obra, vas a encontrar todo tipo de tramas en casi todos los capítulos. Desde este punto de vista, si aludes a otro tipo de vista, otro objetivo, pues encontrarás otras. Al final es una clasificación, sin más. Obviamente todo esto se hace para que tú, cuando te pongas a escribir, puedas coger elementos. Es decir, tú al leer esta clasificación, por ejemplo, con objetivo del lenguaje, pues tú ya puedes establecer cierto rigor en lo que estás escribiendo. Pensar, mira, pues ahora estoy escribiendo esto y te puede servir, pero no tiene otra motivación que el análisis y facilitar al escritor para un lector realmente saber qué tipo de tramas no es muy relevante. Es más relevante, por ejemplo, para un escritor. Sí, porque al final tú vas leyendo y ni te estás fijando en qué tipo de trama es cada cosa, vas a estar viendo el conjunto de la obra en sí. Y no deberías estar fijándote. No, entonces quiere decir, si estás fijándote en eso es que no te está interesando demasiado la obra y no estás metido en ella.
Claro, eso es una cosa que hay gente que hace, que es... Muy analista. Sí, es muy analista y se dedica a leer sus libros, que cada uno es capaz de hacerlo como quiera, claro, desde una perspectiva muy lógico-estructural. Entonces, diciendo esto lo ha hecho así, esto lo ha hecho así, esto no sé qué, esto yo... Y entonces, en cierto sentido, como lector, eso yo creo que hace perder lo que es la esencia de la novela. La esencia de la novela es que se ha hecho con un constructo en concreto, pero después ese constructo debería ser totalmente invisible, como las tramas inherentes que van al fondo, pero solo ves el fondo. Ok, perfecto. Todo claro. Bueno, además de esta forma tradicional, pues tenemos otra manera de encasillar o etiquetar estas tramas, como decía Alma. Y he cogido el ejemplo de un libro, ¿vale? Que se llama Las 7 tramas básicas y por qué contamos historias. Es un libro del 2004 de Christopher Booker, ¿vale? Que contiene un análisis de historias y su significado psicológico. Su análisis se centra en que la mayoría de las historias narrativas se pueden clasificar en 7 tramas. Él se ha hecho sus 7 tramas. Y Booker pues trabajó en el libro durante 34 años, así que se ha tomado su tiempo. ¡Qué jefe! 34 años para hacer una clasificación de 7, se las ha pensado bien, ¿eh? Que no quería cometer ningún error. O ha leído muchos libros para englobarlos aquí. Sí, yo creo que más se debe a eso. No creo que estuviera a los 37 años preparando el libro, sino que estaría pensando y dándole la cabeza, reuniendo información. Y finalmente, pues con todo lo que había leído en 37 años, pues yo creo que iría más por ese lado, ¿eh? No lo sé, se me intuye la cuestión. A ver, él nos explica, dice, por ejemplo, la metatrama comienza con la etapa de anticipación, en la que el héroe es llamado a la aventura por venir, y a esto le sigue una etapa de sueño, en la que comienza la aventura y el héroe pues tiene cierto éxito y tiene una ilusión de invencibilidad. Sin embargo, a esto le sigue la etapa de frustración, en la que el héroe tiene su primer enfrentamiento con el enemigo y se pierde la ilusión de invencibilidad. Esto se agrava en la etapa de pesadilla, que es el clímax de la etapa donde aparentemente se pierde la esperanza, para finalmente, en la resolución, el héroe supera su carga contra viento y marea. Vale, más o menos es la estructura que suelen tener los libros de aventuras. Sí, concretamente es lo que estaba pensando yo. Esto se aplica más a libros de aventuras, fantasía y demás. A otros subgéneros yo creo que no se aplicaría tanto, pero al final no es más que un constructo de tipo psicológico, es lo que has dicho tú. Entonces, referido a la psicología del personaje, pues sí, es lo que quizás los libros responden a eso, y simplemente es eso, que al final es crear esa forma de enganchar al lector, y esto se hace por medio de este entramado psicológico. El no poder, el luchar, el caer, el perder la esperanza. Justo, si te fijas, has aludido a que la fase 6 es pérdida de esperanza, que es justo antes de la resolución, justo antes de conseguir lo que sea. Si vemos cualquier película pasa lo mismo. Por ejemplo, vamos a lo más sencillo de analizar. Películas como las de Rocky, vamos a poner Rocky. Siempre antes de que Rocky gane, le están tumbando, le están pegando la paliza de su vida. O sea, está comiendo como nunca. Y eso se puede ver en todas. Comes como nunca y al final... De hecho, si no comes como nunca... Yo lo he analizado en el cine. Si un personaje, justo antes de acabar, está llevándolo bien, es que va a acabar mal. Pero si están dándole para el pelo, es que va a acabar bien. Y casi siempre se cumple. Porque son dos maneras de articular la trama para dar ese golpe de efectismo. Ya sea que está fatal y va a conseguir resolver, o sea que está casi, lo ves que casi lo ha conseguido y entonces le viene el mazazo. Y también te da ese clic de decir, ¡buah, qué pasada! Al final las tramas buscan eso, buscan una conexión psicológica con el lector, o con el oyente, o con el que lo está viendo, dependiendo del Al final, cuanto más nivel psicológico y emocional le metas a la historia, película, libro, novela, lo que fuese, más empatiza el espectador, lector con el personaje en sí.
Entonces, si fuese todo muy lineal, al final dejaría muy indiferente. Entonces, cuando hay altibajos, frustraciones, desesperación, es alegría, es un poco lo que día a día todos vivimos en algún momento y empatizas con esas situaciones y te enganchas más a esa historia. Fíjate tú que has mencionado la aventura y de hecho precisamente la aventura es una de las tramas que yo he encontrado, es una de las 20 tramas literarias. Y a ver, también os digo una cosa, la aventura sí que es cierto que tiene bastantes similitudes con otra trama literaria que es la búsqueda. Aunque en el caso de la aventura, pues no existe como tal una evolución, quizás una transformación, una evolución muy exagerada del personaje, ¿no? De hecho, un gran ejemplo que tenemos, el gran ejemplo de la aventura es Indiana Jones. Si nos damos cuenta, el Indiana Jones del principio del Indiana Jones del final es exactamente el mismo. No hay, quizás ha cambiado un poco, pero no, pero vamos, que no ha habido una evolución, como ya he dicho antes, una evolución en de la que digas, no ha habido una vuelta, un giro de 360 grados. Es el mismo individuo. Entonces, lo que sí que nos llama la atención de Indiana Jones, o por cuál es el motivo de que funcionan tan bien este tipo de historias, pues es básicamente el camino, ¿no? Pues todo un poco las peripecias que tiene que sortear, cómo va superando los obstáculos. Y yo creo que ese es el motivo del éxito de Indiana Jones, o al menos de algunas. No puedo hablar de las dos últimas, primero porque la quinta no me la he visto y no puedo hablar de ella, y la cuarta, pues bueno, sí que es cierto que se nota un descenso de calidad. Bueno, pues esto que has comentado está muy bien porque tú lo has ejemplificado con Indiana Jones, pero si has leído el tipo de novelas tradicional, hablamos de los clásicos de la literatura de aventuras. Tenemos a Julio Verne, tenemos a Sandokan, todo este tipo de obras, Robinson Crusoe, cualquiera. Si tú lees estas novelas, en estas novelas los personajes en sí te pueden gustar o no te pueden gustar, pero no tienen esta trascendencia psicológica que ha dicho Víctor, por ejemplo, apenas se nota. No se nota porque realmente lo que la trama te está llevando es a través de cavernas, a través de sucesos, a través de... Y yo lo que he notado es que en la forma de escribir del pasado no había tanta trascendencia psicológica, eso es más moderno. Ahora todo tiene que ser pues la emocionalidad del personaje, ese tipo de cosas. Antes no hacía falta tanto, o sea, simplemente era una sucesión de sucesos, valga la redundancia, que hacían que fuera suficiente para que el lector estuviese motivado en la lectura. Claro, sí. Yo creo que esto también viene siendo porque ahora tenemos tanto acceso y tanta facilidad de poder ver sitios desde casa, a través de que no te sorprende cuando tanto que te descubran y te lleven de aventuras a sitios desconocidos, porque ya vas conociendo tantos lugares desde tu casa, que han tenido que cambiar un poco la manera de escritura para que te enganches a la historia a través de la trama psicológica del propio personaje. Antaño no había esa posibilidad y eran estas historias las que te llevaban a esos lugares, los que te los hacían verlos, por así decirlo. Sí, es muy probable que sea eso, pero se nota muchísimo. Si ahora cogéis, por ejemplo, 20.000 leguas de viaje submarino, os vais a comer una de descripciones que para mí son maravillosas, ¿vale? Pero que hoy en día, y por lo que veo al típico lector, o sea, al lector medio, ese tipo de cosas le producen cierto rechazo, ¿vale? Ahora tiene que ser todo como mucho más fácil, mucho más directo, mucho más emocional. Es como que, en cierta manera también, los libros antiguos, yo veo que tenían una predisposición los autores a que el lector les iba a dar mucho más de sí mismo. Ahora el lector pienso que busca algo fácil, pues como en la sociedad que vivimos, que todo es rápido, es instantáneo, los reels son cada vez más cortos, las imágenes cada vez, los vídeos no puedes hacerlos de más de determinada duración o la gente pierde el interés, todo tiene que ser... Pues esto se traslada también al ámbito de la lectura. Corregidme. Sí. Porque hasta los anuncios, que antes te ponían anuncios largos, que tal, y ahora te los hacen
de segundos. Ajá. Y si veis, por ejemplo, las películas antiguas, las de los años 50 y demás, tienen un previo con los créditos que igual te dura 10 minutos. Poneos Ben-Hur o poneos cualquiera de estas y lo vais a comprobar. Ahora la película empieza ya con una imagen y si salen créditos ya son al lado de las imágenes para que tú no tengas que gastar ni un segundo de tu tiempo, que no estés metido en la historia, que no estés con esa gratificación. Entonces, la manera del escritor actual tiene que reconfigurarse porque ciertos modelos ya no sirven con la manera de vivir actual, pienso yo. Es rara la película que tiene los créditos delante ya. Bueno, Star Wars los mantiene. Star Wars sale con las letras ya de... Claro, por eso razón digo, Star Wars sí, pero no son créditos. Bien los créditos. No son créditos, es explicación de lore, sí. Y lo mantiene porque es un clásico de su saga. Que si fuera hora de crearlo de cero, te aseguro que no sería así. Es probable, ahora ya lo mantiene porque todo el mundo quiere verlo cuando va a ver una película de Star Wars, pero eso si innovase ahora no tendrían el mismo éxito ni de coña. No. Es lo que tú has dicho, Alma, al final es todo rápido, quiero ya tener estimulación desde el segundo 1 y no me hagas esperar porque me desengancho, o sea, me distraigo en 0, Sí. O sea, además es muy fácil porque tienes el móvil a mano siempre. Correcto. Sí. No. De Star Wars, que por cierto, pequeño inciso, van a sacar una 10ª, parece ser, así que nada, nos podemos aprovechar el cinturón. ¿Pero 10ª suelta o trilogía nueva? Es 10ª suelta, o sea, es la continuación de la 9ª, de una película que es la continuación del ascenso de Skywalker. Yo no sé qué van a poner ahora, porque es que, joder, ya cuando crees que han exprimido hasta la última gota de la ubre de la vaca, todavía consiguen sacar más y dices, no sé, ya no sé qué van a poner, ni qué van a decir o qué van a contar, pero bueno. El tema es que hay más vacas. Entonces, de una historia, o sea, es que de una historia de este estilo puedes hacer infinitas cosas, porque no tiene fin. No sé, la verdad es que yo creo que ya la saga de Skywalker está más que exprimida, la gallina de los huevos de oro ahí por ese lado, yo creo que ya no puede dar más huevos. En el cambio, por ejemplo, de Acolyte han ido a la inversa, es la República antes. O sea, nos situamos 100 años antes de la amenaza fantasma. O sea, ya no tiene nada que ver con Skywalker ni nada. Y te cuentan un poco cómo van desarrollando el lado oscuro. Cómo en una época dorada en la que todo es paz y tranquilidad, se va desarrollando esa semilla del mal y cómo se va infiltrando y cómo va corrompiendo el sistema. Entonces, bueno, eso me parece interesante. Cambia un poco el registro. Vamos. Y permitidme que siga un poco con la palabra, porque claro, ya que has mencionado lo de aventuras y también cosas de Julio Verne, me ha recordado también la novela de Robert Louis Stevenson, de La isla del tesoro. Esta también podríamos catalogarla de aventura, pero no es exactamente aventura como tal, sino más bien como búsqueda. A ver, y algunos dirán, obviamente, si están buscando el tesoro, pues efectivamente es búsqueda, pero nunca está del todo bien claro. En este caso, a lo mejor sí que está clarísima la diferencia, pero siempre hay una fina línea que separa la búsqueda y la aventura. Y entonces, al final, ¿cuál es la clave entre separar la búsqueda y la aventura? Pues un poco lo que he dicho antes. En la aventura, el personaje no sufre transformación alguna o es una transformación muy pequeña, mientras que la búsqueda sí que hay transformación del individuo. Si nos damos cuenta, el Jim del inicio de la novela no tiene nada que ver con el Jim al final de la novela. Básicamente podemos decir que es un niño al inicio y luego ya al final vemos que ya es un hombre hecho y derecho, porque bueno, la gran cantidad de problemas y sucesos a los que se ha tenido que enfrentar han sido tales, pues que le han obligado a madurar y pues bueno, y también un poco a tomar las riendas de su propia vida, porque se da cuenta de que la vida es complicada y luego que los piratas son unos seres salvajes y que no van a tener compasión, y el tío pues ha tenido que espabilar a la fuerza. Sí, en concreto esa novela que comentas efectivamente tiene un arco psicológico de personajes mucho más acentuado que las otras, pero también se enmarca todavía en este rango que comento de tipo de novela.
la Isla del Tesoro tiene eso que dices, pero no tiene ese trasfondo psicológico que se pide ahora, ¡buah! ¿Sabes? O sea, está dentro del, en mi opinión, podéis pensar diferente, está todavía en el rango de Julio Verne, de todos sus colegas. Pienso, no sé qué pensáis vosotros. Sí, puede ser que efectivamente a lo mejor en aquel momento, pues, puede ser que efectivamente las novelas de antes a lo mejor no trabajaran tanto el trasfondo de los personajes, no por vaguería, sino simplemente porque a lo mejor no era necesario. Sin embargo, ahora es una cosa que lo consideran bastante vital en lo que habéis dicho hoy en día. A la gente le gusta conocer al individuo y no solamente su naturaleza, sino el motivo, el origen de su naturaleza y un poco el saber por qué hace o por qué dice una cosa o por qué actúa de esa forma. Entonces, yo creo que sí que podría ser interesante, o quizás la razón por la que a lo mejor a la gente le fascina es un poco pues que a lo mejor a la gente le cuesta mirarse al espejo, entonces pues como no le gusta mirarse al espejo y enfrentarse a sus propios males, pues prefiere ver los males en otras personas o un poco la naturaleza en otros individuos. Al final es un poco todo lo que hemos dicho. Antes, yo creo que también lo que he comentado antes, antes no era necesario el trasfondo psicológico porque la gente quería irse del mundo actual a mundos nuevos, vivir aventuras en las historias, y el trasfondo del personaje podía tener peso, pero no era lo que más buscaban en ese momento. Y ahora que tienes acceso a viajar, a ver, a conocer fácilmente con un simple clic en tu casa, o el que puede viajar viaja mucho y ya conoce y vive sus propios viajes, lo que necesitan es estar totalmente enganchados a la trama, con altibajos del personaje, a base de su psicología. Está de buen humor, le pasa algo, luego vuelve a estar, luego le vuelve a ocurrir algo, luego tiene que haber siempre ganchos durante toda la trama de que te mantengan espabilado, porque a la que la trama se duerme porque estás viajando y conociendo, hoy en día eso ya no tiene éxito. No es lo que busca el consumidor de hoy en día, tanto de novela como de cine, como de lo que fuese. Al final son modas, es la moda actual que también es producto de la civilización actual tal y como la vivimos. Entonces ya está, es la moda y es lo que se lleva y punto. Eso no quiere decir que hoy en día no puedas coger un clásico, leerlo y fascinarte con su contenido, que es lo que me pasa a mí, porque yo leo cualquiera de estas novelas, les encuentro un registro completamente diferente y refrescante, porque tienen muchísimo fondo realmente. Igual no tienen un fondo tan de sensacionalismo, porque es lo que se busca ahora, el salseo y el sensacionalismo, pero tienen un fondo muy rico de cultura, un fondo muy rico de incluso de mirar la sociedad desde una perspectiva histórica muy diferente a la que vives ahora. Si, por ejemplo, tú lees novelas de aventuras antiguas, te vas a encontrar con cosas como que todavía hay reminiscencias de esclavitud, con que todavía hay tratos que ahora es impensable en la sociedad porque socialmente hemos evolucionado y que entonces eran habituales y los propios personajes los conciben como habituales. Por ejemplo, el propio Nemo en 20.000 leguas de viaje submarino era un cazador, todos, o sea, es que todas las cosas que ahora vemos de otra manera, entonces se veían distintas. Entonces es como, es refrescante en ese sentido, de ver cómo lo veía la sociedad antes de todas estas cosas. Pues sí. Sí. Bueno, si os parece, vemos las tramas que hizo Christopher Booker en su libro, pues de 34 años leyendo. Bueno, la primera de ellas la titula Superando al monstruo. Básicamente lo que nos propone es que el protagonista se propone derrotar a una fuerza antagónica, a menudo malvada, que amenaza al protagonista y o la patria del protagonista. Vale, o sea, sería una de las tramas. Él da como ejemplos algunas películas o libros en las que aparece este tipo de trama. Entre ellas está Perseo, Teseo, Beowulf, Drácula, La Guerra de los Mundos, Los 7 Samuráis o Los 7 Magníficos, James Bond, Star Wars, Naruto incluso. David contra Goliat, eso también es... Bueno, a ver, este es un clásico ya, pero es más de la Biblia, un texto bíblico, pero también podríamos clasificarlo aquí.
vencer al monstruo, nunca mejor dicho. Y bien, ya que este capítulo se nos va a alargar bastante, vamos a dividirlo en dos, así que... Y tras tanta charla y llenar nuestros estómagos de deliciosa comida y bebida, abandonaremos la cantina en busca de alguna otra aventura. Pero no antes de deciros alguna de nuestras redes sociales para contactarnos. Podéis escucharnos, aquellos que lo hagáis en diferido, en directo cada semana en nuestro Twitch. El canal es saga-galdin, donde grabamos cada episodio y tenemos el chat para que nos comentéis cositas durante el directo. Luego tenéis el servidor de Discord, que es Saga Galdin, todo juntito, o tenéis el link directo al Discord en el chat del directo de Twitch. Luego tenemos el Instagram y el TikTok de Alma, que es @alma_mínguez, el de Jaime es @jbarongrau, barón con B, y tanto a Daniel como a mí nos podéis encontrar en cualquier red social como @Saga Galdin, todo juntito también. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos pronto en el siguiente programa de Refugio del Aventurero. Buen viaje, aventureros. Muchas gracias una semana más y espero que estos apuntes hayan servido a los futuros escritores. Un saludo, aventureros. Pues muchas gracias por estar una semana más con nosotros y hasta la semana que viene, aventureros. Bien, pues lo dicho, muy buen viaje, aventureros, y recordad, vale más nacer cisne que nacer pato.